Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida al segundo día de eventos virtuales dentro del segundo Congreso Paraguayo de Biotecnología. Agradecemos a nuestros auspiciantes. Categoría Oro, Macrobayos y Lab. Categoría Plata, ASM Paraguay, Tecnomil Biotech, Lobop Científica, Masquelier Medicina Integrativa, Labsol, Chaco Internacional SA. Categoría Bronce, Parpop. Damos la bienvenida también a nuestros disertantes que nos van a acompañar esta noche y cada uno tendrá 20 minutos para su presentación. En primer lugar tendremos al doctor Alejandro Perreta, que es veterinario y máster y PhD en salud animal especializado en acuicultura y patología de organismos acuáticos. Profesor agregado en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República, responsable de la Unidad Académica Acuicultura. Experiencia en técnicas de laboratorio para la identificación y caracterización de patógenos y enfermedades de organismos acuáticos, silvestres y cultivo. Luego tenemos al doctor Ricardo Salomón, PhD, es ingeniero zootecnista por la Universidad San Carlos, Paraguay, con maestría en acuicultura por la Universidad de Barcelona, en España. Doctor internacional con mención cum laude en acuicultura por el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias Cataluña, España, y la Universidad Autónoma de Barcelona. Consultor y asesor nacional e internacional en acuicultura. Actualmente se desarrolla como investigador y profesor en la Universidad San Carlos, Paraguay, bajo el programa de inserción de capital humano avanzado PRIA 017. Sólidos conocimientos de gestión técnica y económica en agronegocios, sistema de gestión de procesos por indicadores, nutrición y salud de peces. Ha participado en proyectos junto al Horizonte 2020 de la Unión Europea, el Fondo Europeo Marítimo y Pesca, Junta Nacional de Asesoría de Cultivos Marinos y el Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación. Actualmente está como propietario de una piscifactoría de tilapia del Nilo en la ciudad de Falcón, Paraguay. La doctora Vanina Gabriela Villanova es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Rosario, licenciada en Biotecnología con la misma universidad, con categoría de investigadora independiente del CONICET en la disciplina veterinaria, con especialización en biotecnología. Su campo de aplicación es la producción animal, conservación y preservación de recursos naturales renovables. Especialidad biotecnología aplicada a la piscicultura. Su tema de investigación es el desarrollo de una piscicultura sustentable. Actualmente se encuentra trabajando en el Laboratorio de Biotecnología Acuática, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario. Entonces, nuevamente también quiero yo recordarles, ¿verdad?, que todas las charlas estarán grabadas y para todas aquellas personas que están inscritas podrán luego después verlas nuevamente. Entonces, ahora doy lugar al doctor Alejandro Parreta para que pueda comenzar con su presentación. Bueno, gracias Sandra. Buenas noches, tardes para todos. Comparto pantalla. Muy buenas noches. Dígame si ahí están viendo la presentación en pantalla completa. Sí, sí, se está viendo bien. Bien, gracias. Bueno, empiezo por agradecer a los organizadores del evento que me hayan permitido participar y felicitarlos también por la iniciativa. La idea de esta presentación es dar una especie de resumen de algunas investigaciones que hemos llevado a cabo un poco en Facultad de Veterinaria, que es donde yo trabajo, pero la inmensa mayoría de lo que voy a mostrar son trabajos que se han hecho en grupo y se siguen haciendo con un grupo de trabajo que está integrado por investigadoras, sobre todo de distintas disciplinas y distintas facultades de la Universidad de la República. Y cuando vayamos viendo algunos de los artículos que se han publicado, vamos a ver algunos de los nombres. La idea entonces es hablar un poco de la aplicación de herramientas biotecnológicas para el desarrollo de la acuicultura en Uruguay. Y un poco a modo de introducción, comentarles que la acuicultura en nuestro país es una actividad incipiente que se ha desarrollado, y lo pongo entre comillas, porque comparativamente el desarrollo de la actividad que hay en Uruguay es bastante poco
si lo comparamos con los países vecinos de la región y ni que hablar con otras partes del mundo. Pero bueno, lo poco que tenemos, ahora vamos a ver que algunas cosas no son tan pocas. Se ha desarrollado en buena medida gracias o con el apoyo y el aporte de la parte académica a partir de algunas de estas investigaciones que les voy a mostrar. Y bueno, entre las cosas malas, por lo menos desde el punto de vista biológico y medioambiental que tiene, es que este desarrollo se ha dado sobre todo a partir de especies exóticas que se han introducido y algunas de ellas han tenido éxito. Más allá de eso, resaltar que ha existido y en algunos lugares todavía queda un poco de acuicultura con especies autóctonas, como ser Ramdiakelen, el bagre negro, también varios pejerreyes del género Odontestes y el lenguado autóctono, el Paralistis sorvinianus. Sobre todo el bagre negro ha habido un esfuerzo bastante grande desde el gobierno para implementar la tecnología de cultivo de esta especie autóctona. Esto hace años que se ha ido desarrollando, en algunos momentos con más esfuerzo que en otros. Existen algunas estaciones de piscicultura del gobierno que producen semilla y la venden a costos bastante bajos a los productores interesados, pero a pesar de eso es una especie que no se ha podido implementar, no hay una acuicultura desarrollada. Los emprendimientos que existen son de algunos privados que más que nada tienen bagres en algunos este, cuerpos de agua que tienen otro destino, como para riego o para que el ganado abreve, y lo usan un poco como autoconsumo, un poco como forma de pesca deportiva. ¿Hay alguna otra especie autóctona a partir de la cual se ha intentado desarrollar el cultivo, pero son bastante menores los números que se han alcanzado que estas especies que les muestro aquí, que son las que algunas de ellas figuran en las estadísticas nacionales, después vamos a ver algún número, y bueno, y al día de hoy, como les decía, con el bagre negro por lo menos, algún emprendimiento todavía existe. Yendo a las exóticas, bueno, como la mayoría de nuestros países, se introdujo la tilapia en su momento, hoy en día ya no hubo un criadero funcionando hace poco más de 10, 15 años, que hoy en día ya no está más en funcionamiento. Pero bueno, esta fue una de las primeras especies exóticas por completo que se introdujo. Digo por completo porque con el pejerrey ha ocurrido que se introdujeron pejerreyes, sobre todo desde Argentina, y se han poblado con pejerreyes no uruguayos, si así se quiere, algunos cuerpos de agua naturales donde antes no estaban presentes. Otras de las especies que se ha intentado la acuicultura y con rendimientos incluso menores que los ya menores que mencioné, son por ejemplo el cultivo de mejillón autóctono, el Mytilus edulis, que hace ya muchos años se trató de desarrollar la tecnología de cultivo, se introdujo el abalón. Todas estas introducciones han sido fomentadas por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, el ente estatal que regula la acuicultura y la pesca. Se ha intentado la cría del Peneus paulensi, que es el camarón rosado, que es autóctono, pero también se ha introducido el Peneus banamei, también algunos esfuerzos de algunos privados que no tuvieron éxito. La rana toro, hace cuestión de 2 a 3 décadas, hubo varios criaderos en el país. Esto ha generado, hoy en día ya no están más, pero ha generado el problema ambiental de que algunos de los reproductores quedaron en libertad y se han establecido poblaciones asilvestradas de esta rana en algunas zonas del país. Y uno de los últimos emprendimientos de un privado que tampoco tuvo mucho éxito fue la introducción de la langosta australiana, Querax quadricarinatus, que durante algunos años tuvo un poco de cultivo, pero hoy en día se está dedicando más que nada a producir semilla de bagre negro para vender a los interesados y a los IPCs ornamentales también tiene. Pero bueno, sin lugar a dudas, en el país la acuicultura que
mejor ha funcionado y que hoy en día existe con dos criaderos de relativa importancia. Ahora vamos a ver un poco los números de producción de esos lugares. Es la cría de esturiones para la producción de caviar, ¿no? Como saben, estas especies no son autóctonas, obviamente no son autóctonas en Uruguay, pero ni siquiera en todo el hemisferio sur del planeta. Todos los esturiones tienen su origen en el hemisferio norte, ya sea Europa, Asia o también Norteamérica. Y en Uruguay, hace ya casi 30 años, se introdujo primero el esturión siberiano en un criadero. Ahora, hoy en día cambiaron las especies, pero primero se introdujo en este punto. Aquí hay un río que atraviesa el país de este a oeste, que es el Río Negro, y esto que se ve un poco más ancho son embalses de represas hidroeléctricas. En las lagunas artificiales de estas represas se hace acuicultura de esturión. Y hoy en día existen dos criaderos, uno que se dedica al esturión ruso, ¿sí? Que es una especie que por aquí se ve que viene sobre todo del mar Caspio y la cuenca del río Danubio, y el esturión siberiano, que es un poco más del norte de Rusia, de la zona de Siberia, el mar de Azov y algún lugar relacionado. El objetivo principal de estas producciones es la producción de caviar. Aquí les muestro un poco alguna foto para que vean el espacio que ocupan. Tienen instalaciones en tierra bastante importantes y jaulas flotantes donde se hace la mayor parte del engorde en estos embalses artificiales del Río Negro. Cada una de estas empresas tiene su propia marca de caviar, ¿sí? Caviar Black River Caviar, que es el que proviene del esturión ruso, y Polanco Caviar, que es el que proviene del esturión siberiano. Reitero, por más de que desde la academia, del lado nuestro, hemos colaborado en que esta acuicultura funcione, un poco por el compromiso que tiene la universidad de fomentar las producciones que existen en el país, porque detrás de esto hay un componente social importante. En estas zonas geográficas del Uruguay hay muy poca fuente de trabajo y estos lugares emplean mucha mano de obra para lo que es esa región. Entonces, un poco, si se quiere, con esa excusa y también pensando en el bienestar animal, más allá de que sean especies introducidas, es que hemos hecho el aporte nuestro al desarrollo de esta actividad. Pero bueno, si bien estas acuiculturas están implementadas desde hace ya varios años y han tenido ciertos rendimientos buenos, si se quiere, eh, lo vamos a ir viendo, tienen algunos problemas relacionados con el ambiente y su aclimatación a nuestro clima que han originado que fuera necesario investigar en algunos aspectos relacionados. Aquí les muestro las últimas estadísticas estatales sobre la acuicultura. Vean que no son muy nuevas. El último boletín estadístico es del año 2018. La producción de tilapia ya en el 2016 fue el último año que se cosechó, y vean que no hay mucho más número del resto de las especies porque o son muy bajos o la producción es discontinua, pero lo que sí se destaca, veamos el último año que hay estadísticas, por lo menos recabadas por el Estado, una producción de carne de esturión de 73 toneladas más o menos, y 6,5 toneladas de caviar se produjeron ese año. Estos niveles de producción posicionaron a Uruguay en su momento dentro de los primeros 9 productores de caviar a nivel mundial. No hay una estadística oficial que recoja esto, pero sí hay un grupo de investigadores que recaba información de todos los criaderos, de la inmensa mayoría, los criaderos de esturiones que hay en el mundo, y a partir de eso genera estadísticas propias. Tampoco son muy nuevas. Vean que la última publicación tiene datos hasta el 2017 y fue publicada en el 2019. Pero bueno, en función de los países que estaban produciendo en ese momento, Uruguay estaba en el lugar 9. Lo que si tenemos en cuenta que esta producción viene de dos criaderos nada más, bueno, es bastante importante el nivel de producción a nivel nacional que se tiene. Pero como les decía, y perdonen si las imágenes son un poco sensibles, esta producción, por más buenos niveles que tenga y más bien aclimatada, entre comillas, que estén las especies a nuestro medio,
Tiene un problema importante con el desarrollo de patologías. Se registran mortandades muy importantes de esturiones, sobre todo relacionados con el clima, con las temperaturas del verano. Recuerden que estas especies vienen del clima frío y son introducidas del norte, del hemisferio norte. Entonces, y ya les adelanto un poco cuál es una de las líneas más importantes de investigación, el estrés térmico en verano es muy importante y eso hace que se desarrollen una serie de patologías que provocan mortandades que han llegado a ser tan importantes como el del 50% más de la población en cultivo. Entonces, esto es un poco para que vean los valores. Tenemos aquí, estamos en la zona templada de nuestro continente, la amplitud térmica es muy grande entre los registros de temperatura del invierno y el verano. Eso hace que las especies que son estenotermas, ya sea de clima cálido o frío, les cueste muchísimo acostumbrarse a nuestras temperaturas y esa variación, y eso es lo que hace que se desarrollen patologías o niveles de producción que no pueden ser equiparables a los climas adecuados para las especies. Sí, en Uruguay estos números, que también son los oficiales de temperatura, también tienen varios años. Hoy en día se registran, sobre todo las máximas en verano, bastante más por arriba de los 25 grados, pero bueno, como es los números oficiales que tenemos, se los muestro. Y el problema con los esturiones viene justamente por este lado, por esa temperatura que hay en verano, sobre todo en el centro del país, que hace que los peces estén en un rigor, en un estrés muy importante y sea el detonante de que aparezcan varias patologías, sobre todo bacteriosis. Entonces, en función de este panorama y de este problema que tiene esta producción, que en definitiva es el representante de la acuicultura nacional, nos planteamos desde hace años distintas líneas de investigación con la finalidad de primero entender el problema, conocer los patógenos y las patologías, y después tratar de generar herramientas para evaluar el estado de los peces y buscar alguna alternativa para paliar estas enfermedades. Entonces, en este contexto, una de las líneas de investigación que surgió y hoy en día se mantiene con otras especies fue la de identificar y caracterizar los patógenos y las patologías que afectaban y afectan a la acuicultura. También otra de las líneas de trabajo de investigación es determinar cuáles son los factores de riesgo para que se desarrollen estas enfermedades en los peces de cultivo. A eso se le agrega una línea de trabajo que se enfoca en evaluar los niveles de estrés y en función de estos niveles de estrés, evaluar también cómo está el estado del sistema inmune de los peces. Una vez reconocido cuál es el factor estresante más importante, sobre todo para esta producción, que como les decía es el estrés térmico, hemos trabajado bastante en cómo afecta este estrés térmico, sobre todo a la respuesta inmune de los esturiones. Y en este contexto de patógenos reconocidos, patologías medianamente estudiadas, conocidos los factores de riesgo y cómo eso afecta al sistema inmune, bueno, nos hemos planteado algunas estrategias de prevención y control de estas enfermedades que aparecen en esta producción animal. Entonces, uno de los trabajos enfocados en identificar y caracterizar patógenos, ya tiene algunos años, fue hacer un screening de todas, sobre todo las bacterias y también virus, aunque no encontramos demasiado del punto de vista virus, pero sí bacterias. A partir de ese screening, de esas mortandades en verano, encontramos que las aeromonas móviles eran el patógeno más prevalente y nos enfocamos a hacer un estudio de la patogenicidad de esas bacterias, buscando distintos genotipos de virulencia en función de la presencia o ausencia de genes que codifican para algunas proteínas que aportan a la virulencia de la bacteria. También nos enfocamos en determinar qué variantes había dentro de las especies más prevalentes, si era una única cepa la que estaba actuando en esos brotes de infección o eran diferentes, y encontramos que había una diversidad muy elevada de aeromonas incluso dentro de un mismo brote. Y en función de esta información, conocer el genotipo de virulencia y las distintas variantes que estaban actuando, hicimos un trabajo de infecciones experimentales con distintas
variantes, sobre todo de virulencia, para ver si esto que veíamos teóricamente, de que era esperable que algunas bacterias fueran más patógenas que otras, se reflejaba en la infección experimental y encontramos que sí, que las bacterias con un genotipo de virulencia con más componentes de genes que otras, desarrollaban una dosis letal más baja en una especie que esta sí es autóctona, es Australopithecus facetus, que la empleamos en el laboratorio nuestro como para distintos ensayos de patología y de toxicidad también. Conocido cuál era el patógeno más prevalente, que era estas aeromonas que le digo, nos enfocamos en otra línea en determinar cuáles eran los factores de riesgo para el desarrollo de estas enfermedades. Y bueno, como les comentaba, intuíamos que el problema venía por el estrés térmico y ahí, un poco hablando con los productores, ellos veían que sobre todo en verano, esta gráfica también es vieja, ellos encontraban que en verano, por temperaturas por encima de un poco empíricamente de los 23, 24 grados, empezaban a aparecer las enfermedades. Los picos máximos de hace unos 10 años o 15 atrás de temperatura en estos embalses llegaban a los 26 grados. Hoy en día están casi en los 30. El calentamiento global está afectando esto. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos, aquí están los miembros de este grupo de trabajo que les decía, fue ir a los criaderos, sobre todo en verano y en invierno, tomar muestras de sangre y ver qué componentes de la respuesta inmune o de la respuesta a una posible infección estaban alterados y en qué medida. Y ahí se encontró que uno de ellos, por ejemplo, la actividad del complemento, se veía muy afectada la respuesta de la actividad del complemento cuando el clima era favorable para los peces, sea en invierno, en contraposición con lo que ocurría en verano, que la actividad del complemento estaba muy baja en un nivel teórico, y después corroboramos que esta actividad del complemento, por debajo de un cierto umbral, era ineficiente en hacer frente a estas infecciones bacterianas. Una vez que conocíamos medianamente este panorama, de saber cuáles eran los patógenos, de conocer que por arriba de cierto umbral de temperatura la respuesta a la infección era desfavorable, nos abocamos en conocer un poco mejor los marcadores de estrés para estas especies que son bastante extrañas y estaban bastante poco investigadas, y cómo eso se podía ver reflejado en el estado del sistema inmune. Es así que nos pusimos a buscar distintas, sobre todo por transcriptómica, más que nada del hígado, que era el órgano que teníamos como reconocido, que participaba más en la producción de algunas proteínas séricas que podían hacer frente a una infección. Encontramos que un marcador en particular, que era la proteína amiloide A del suero de estos peces, se veía bastante movida, si se quiere, ya sea aumentada o disminuida, en función de los desafíos experimentales con Aeromona hidrófila, que era una de estas especies de Aeromona móviles más prevalentes. No me quiero centrar mucho en cada uno de los componentes, pero se midieron distintos transcriptos hepáticos para distintas proteínas que postulamos que podían estar actuando en la respuesta a la infección, y se encontró que justamente la proteína amiloide A del suero era la que mejor respondía a la infección con esta bacteria, y de ahí en adelante empezamos a emplearla como un marcador de los niveles de estrés por un lado y también de la respuesta a una infección, y nos sirvió como una herramienta para medir los resultados en desafíos experimentales. Un poco en paralelo a esto, nos pusimos a medir también, conociendo ya marcadores en el suero o en algún otro matriz del pez, marcadores que eran adecuados y que tenían una respuesta reconocible frente a distintas variantes ambientales y de infección. Nos pusimos a hacer experiencias ahora ya más de laboratorio, no tanto yendo a los establecimientos, variando la temperatura dentro de los rangos que suponíamos que podían ser estresantes, y a su vez haciendo desafíos experimentales con la bacteria. Y así fue que encontramos que distintos marcadores, algunos respondían y otros no, pero
que la respuesta inmune del pez, sobre todo la respuesta innata, era muy deficiente en función de si estaba en un rango de temperatura que era estresante para el pez, teniendo en cuenta este lugar de procedencia de clima frío, y eso nos hizo ver que a temperaturas por encima de los 24 o 25 grados, algunos marcadores, como otra vez el complemento, la lisozima en este caso, y también la proteína amiloidea del suero, se veían muy disminuidos en este panorama de alta temperatura y no eran eficientes en la respuesta inmune global ante la infección, y este era el detonante de que en clima de verano desfavorable para los peces se dieran estas mortandades tan elevadas. Entonces, en función de esto, y un poco en paralelo también, porque era necesario brindarle herramientas a los productores para poder hacerle frente a las patologías que tenían, nos pusimos a evaluar distintas estrategias para prevenir estas posibles bacteriosis y también para controlarlas en el caso que se hubieran desarrollado. Así es que hemos trabajado bastante en el desarrollo de vacunas, primero bastante experimentalmente, una escala piloto generando bacterinas para las aeromonas que eran más prevalentes, y después en colaboración con alguna empresa que produce vacunas y distintos ayudantes, testeamos vacunas a un nivel un poco más comercial. La verdad que no tuvimos buenos resultados porque esto es fundamental que funcione bien en el clima de temperatura alta, y es en el momento que la respuesta inmune de los peces se ve alterada, entonces la producción de anticuerpos en el momento clave que tenía que ser la más elevada, o el sostenimiento de un nivel de anticuerpos adecuado, se veía muy disminuido por este tema del estrés térmico. Otra herramienta que desarrolló una línea bastante interesante que hasta hoy seguimos trabajando es en farmacología, sobre todo en farmacometría, que es la disciplina que aúna la farmacocinética con la farmacodinamia. Aquí también encontramos que la cinética de las distintas drogas que se están usando en esta especie, nos enfocamos mucho sobre todo en el florfenicol, que es el antibiótico que más se emplea. La cinética de esta droga se ve muy alterada también por la temperatura. Hay que dar unas dosis muy elevadas y con una frecuencia también muy elevada para tener una dosis terapéutica, y eso hace que los tratamientos sean casi que inviables porque se hace por vía inyectable y hay que estar inyectando, si se tuviera que hacer bien, más de una vez al día, lo que pez a pez estar inyectando se vuelve muy difícil de practicarlo, y a su vez las dosis que se dan son tan elevadas que hace que queden residuos de la droga en los productos comestibles durante mucho tiempo, y también la comercialización se vuelve bastante dificultosa. En lo que estamos trabajando hoy en día, y estas fotos que les traigo son del laboratorio de aquí de facultad, de un experimento que está montado en este momento con juveniles de esturión. Estamos trabajando con inmunoestimulantes, ¿sí? En estos días ahora se están aclimatando los peces, y lo que vamos a testear en estos días es distintas marcas comerciales de inmunoestimulantes, sobre todo de respuesta inmune innata a nivel celular, un poco pensando en preparar a los animales su sistema inmune en los periodos del año en los que tienen una mejor producción, ya sea celular o de algún componente humoral, mejorar ese estatus de sistema inmune en el momento más favorable para los peces, para que al momento de enfrentarse al desafío del verano tengan por lo menos un nivel de inmunidad basal mejor, y no ocurra lo que viene ocurriendo casi que todos los años, que aparezcan estas enfermedades tan importantes y esas mortandades también importantes asociadas. Bueno, hasta aquí lo que les quería comentar fue más que nada un breve resumen de las investigaciones que hemos venido llevando a cabo. No quise focalizar en cada una porque el tiempo es corto y no robarle al resto de los presentadores su espacio. Les agradezco la atención. Queda por ahí mi mail por si se quieren comunicar por alguna duda o comentario. Y les agradezco una vez más a los organizadores por la oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias, doctor.
Para aquellas personas que quieran hacer preguntas, lo pueden ir mandando en el chat. Y al finalizar los tres simposios estaremos haciendo las rondas de preguntas y respuestas con los charlistas. Bueno, entonces ahora pasamos a la segunda charla de hoy con el doctor Ricardo Salomón. Bueno, buenas noches. Me avisan también a mí, por favor, si se logra ver allí correctamente la presentación y Sí, si me sí, escuchan. sí se te ve y se te escucha perfectamente. Bueno, genial. También agradecer de mi parte esta invitación, Sandra, a todo el comité que organizó este segundo Congreso Paraguayo de Biotecnología. Yo le estaré, bueno, hablando algo más enfocado, a diferencia de la hermosa y muy buena disertación que dio el colega Alejandro. Yo estaré más enfocado en un proyectito que hemos hecho hace poquito. La verdad que este título que le doy a la charla de hoy es ya el título que es del artículo que se está a punto de publicar. Por ende, vamos a ello. Antes quería presentarme un poco también para conocernos un poquitito. Ya lo ha hecho Sandra, la verdad que no sabía que iba a hacer esa gran presentación, agradezco por ello. Entonces trataré de ir un poco rapidito, así nos centramos en la presentación en sí. Mi nombre es Ricardo Salomón. Como educación, bueno, soy ingeniero zootecnista, lo que ha comentado Sandra, como bien dije. Tengo un máster en la Universidad de Barcelona en Europa, un máster en acuicultura bastante centrado y así también terminé con un doctorado en acuicultura en la Universidad Autónoma de Barcelona y el IRTA, que es un instituto, un centro de investigación de puntera en Europa en todo lo que concierne más bien a la ganadería. Dentro de eso, uno de sus campos que trabaja muy enfocado a la acuicultura. Como experiencia, estoy como docente investigador en la Universidad Privada San Carlos, aquí en Asunción del Paraguay, soy paraguayo. También estoy como asesor acuícola en una consultoría profesional, ya más bien a nivel de emprendimiento profesional y personal. Y también soy propietario y cofundador de una empresa de engorde de tilapias bajo el sistema BioFlow. Bueno, para empezar esta presentación, a mí siempre me gusta hablarle un poco y darle un abanico de los retos actuales de la acuicultura, ¿verdad? Y uno de ellos, que yo creo que es el más importante y el que todos conocemos, es el aumento poblacional, ¿verdad? El aumento poblacional se ve muy reflejado en lo que es justamente la demanda de todos los productos acuícolas. Y ese aumento de población, justamente, sin ahondar todavía mucho en cada de los puntos que iremos repasando en la presentación, se puede también plasmar en la intensificación de esos sistemas de producción, ¿verdad? Es muy importante entender que a nivel mundial va creciendo cada vez más la población de personas y eso también a nosotros nos conlleva a lo que estamos trabajando en el rubro, ya sea a nivel de investigación académico, como a mí también en mi caso me da a nivel de producción, es que ser capaces de nosotros poder de llegar a esa población a través del alimento, que es en este caso el pescado. Y eso es muy positivo. Todo el mundo hoy, todos ahondan mucho más en lo que es el consumo de proteína blanca por encima de la roja. Entonces, es una oportunidad en la cual nosotros tenemos que estar presentes y ser partícipes de ellos. Por último, en este reto actual, dentro de todo lo que hay, pero enfocándonos en esta presentación, le hablaré también un poco de un reto muy actual que sigue siendo, ¿verdad? Que es la famosa dependencia de ingredientes de origen marino, como la harina y el aceite de pescado. ¿Para qué? Para tener ese fin final que todos sabemos que es lo más importante, el ingrediente premium de los balanceados de la acuicultura, que es la harina de pescado. Empezando por el primer punto, que es la intensificación de los sistemas de producción, que viene muy acorde a lo que es el título de esta presentación de hoy, está un signo desigual a BioFloc. Es un sistema que básicamente, ¿qué dice? El BioFloc, por sus siglas en inglés, es BioFloc Technology, es una técnica que aprovecha las bacterias y otros microorganismos para mejorar la calidad del agua y servir como alimento adicional para los peces.
El biofloc es una tecnología que tiene más de 20 o 30 años, pero que llegó tarde a nuestra región, a nuestro continente. Si bien me gustaría hablar y decir que tuve la oportunidad de recorrer un poco lo que es la acuicultura a nivel Sudamérica, podría decirle que Brasil, un país vecino a nosotros, un país que no es vecino a nosotros, sin embargo, tiene muy buen desarrollo del sistema biofloc, podría ser también Colombia, Venezuela, y todo lo que es ya se escapa de Sudamérica, que es la parte del Caribe. En Paraguay, Argentina, también podría llegar a decir Uruguay, me pueden corregir tranquilamente los colegas. Yo creo que todavía es una tecnología que apenas se conoce o que ni siquiera está explotada aún. En nuestro país se podría decir que es la única empresa que está trabajando bajo sistema, es la que hemos comenzado hace 2 años, a no más de 40 minutos, 30 minutos de Asunción a capital. Está también muy considerada como un sistema amigable con el medio ambiente, sostenible, por lo que es justamente donde entra el factor de intensificar los sistemas de producción a nivel mundial. Hoy en día la gente produce mucho pez, mucha carne de pescado en sistemas mucho más reducidos. Esa acuicultura extensiva que tenemos de tiempos atrás es que lo que se está llevando un poco más ya de lado. Máximo un semi o un intensivo. Y todos se está tirando más a lo que es la super intensiva. Una producción muy intensiva donde justamente el biofloc nos da la posibilidad de producir muchos peces, muchos kilogramos en muy poco metro cúbico. ¿Verdad? Esa es una de las posibilidades. Nada más a foto ilustrativa, gente, para que se puedan ver cómo puede llegar a ser una de las granjas piscícolas bajo el sistema Biofloc, donde tenemos dos partícipes aquí muy importantes en lo que es una granja piscícola bajo este sistema, que son los conocidos conos de sedimentación o los conos de Inhofe, que lo que muestra en este circulito rojito aquí, bajo una lupa muy cercana, es lo que son llamados los flóculos. Por eso de ahí viene biofloc. ¿Y qué son los flóculos? No son más que un conjunto de materia orgánica, ya sea viva, ya sea muerta. Está compuesta por protozoos ciliados, por heces, por bacterias benéficas, en la mayoría bacterias heterótrofas, que lo que hacen así es justamente ayudarnos a nosotros, a los productores, a poder metabolizar las proteínas que se generan a través de los desechos en el cultivo superintensivo. Aquí tenemos que hacer la idea o la analogía o ver en la mente que nosotros hablamos de una cría o un engorde superintensivo. Intensivo a superintensivo. El biofloc no se fomenta o no se realiza en un sistema semi-intensivo y mucho menos un extensivo. Es a partir del intensivo tirando a superintensivo, y hay algunos libros, algunos autores que hasta hablan del hiperintensivo. Nosotros en Paraguay estamos empezando con un enfoque, un engorde, una producción, un sistema de producción intensivo, que en algunos otros casos nos estamos animando un poco a superintensivo, donde hablamos ya de 20 kilogramos por metro cúbico a 50 kilogramos por metro cúbico. Eso, gente, hay que entender que en un sistema de producción bajo el sistema Biofloc es el agua que entra en ese estanque, es el agua que se queda allí. Obviamente se termina un poco de evaporar, se termina un poco de desechar un poquitito, pero la renovación es casi nula. Ese es el punto positivo. Por eso se dice que es muy amigable con el medio ambiente, porque no se está renovando agua constantemente. No es necesario mirar a la acuicultura de antes, que necesita tener un río al lado, un lago al lado o un estero al lado para recién empezar a producir acuicultura. Aquí este sistema lo que nos da es muy bondadoso, muy noble, si se puede llegar a un sistema Biofloc 100%, es que el agua básicamente no se va a renovar. Y no se va a renovar, pero allí es el gran dilema. ¿Cómo hacemos? Porque tenemos tantos peces por metro cúbico para que esa agua no se pudra, porque todo tenemos, y creo que todo lo que estamos aquí en esta charla hoy en día tenemos un leve conocimiento de la acuicultura, que los peces defecan y los peces comen mucho.
y más aún si tenemos una alta carga de densidad de siembra por metro cúbico. Esa agua se va a ver muy comprometida al tercer día, si es que no hay una renovación de agua constante. Sin embargo, es allí, bajo el sistema de Biofloc, donde vemos que estos flóculos que sedimentan del agua que nosotros tenemos aquí, son los encargados de limpiar nuestra agua, nuestro espejo de agua. Ellos son los que pueden llegar a convertir los compuestos nitrogenados del amonio, amoníaco, a nitrito y de nitrito a nitrato, que es el último compuesto de lo que es la cadena de la metabolización de los compuestos nitrogenados que ya no son perjudiciales para nuestros peces. Eso es un poco un panorama rápido, bastante resumido de lo que es el sistema Biofloc de acuicultura. Vuelvo a decir, en Sudamérica ha comenzado hace mucho tiempo ya el Biofloc. Vuelvo a nombrarle a los colegas y amigos de Venezuela, Colombia, que sé que tienen mucho conocimiento en estos sistemas, hace más de 20, 30 años. En Paraguay recién se está tocando este sistema de producción, pero bien acorde también, ¿por qué en Paraguay? A una excesiva tendencia a crecer la acuicultura. Es por eso que ahora estamos ahondando mucho en sistemas así, amigables, sostenibles con el medio ambiente, porque en Paraguay la acuicultura está creciendo día a día. En los últimos 10 años hemos pasado tan solo de producir 2.000 toneladas de peces anuales, vuelvo a repetir, 2.000 toneladas de peces anuales, a 19.000 toneladas de peces. Comparando a Brasil es nada, comparando a otros países es nada, pero realmente para nosotros es un crecimiento bastante grande, donde justamente nos sumamos los productores, los investigadores y todos los que nos gusta la agricultura para seguir en esa gran vía de crecimiento de la agricultura. Si cerramos un poco lo que es la intensificación de los sistemas de producción, nos vamos al siguiente reto que sigue siendo. Y digo la palabra sigue porque realmente todo lo que estamos en esta industria hace ya mucho tiempo hemos visitado todos los tipos, hemos asistido a todos los tipos de seminarios, congresos y se viene hablando de la dependencia de la harina pescado hace 20, 30 años y seguimos en ello. Y eso es positivo y negativo y seguiremos en ello. Esa es la verdad. Pero hay que hacer hincapié que entendemos que no es sostenible con el tiempo. Entendemos y sabemos que todas las anchovetas y todas las sardinas que se pescan en las costas del Pacífico tienen un tiempo límite y muy limitado pasando los años. Los precios van a subir, los balanceados por ende van a ser mucho más caros y eso se va a ver perjudicado en este ingrediente tan premium que es la harina de pescado. Es allí donde esta presentación de hoy, que les traigo consigo, es donde nosotros tratamos de encontrar alternativas nuevas a lo que es este ingrediente premium de los balanceados en la parte proteica. Hablamos siempre de la parte proteica con alternativas sostenibles y amigables del medio ambiente, como son las nombradas harinas de insectos. Sé que también ya es un tema bastante latente. Aquí nadie está descubriendo la pólvora, pero es donde nosotros nos gusta un país que está empezando y la verdad que va muy bien en la acuicultura, es al tren donde nos estamos subiendo. Y es tratar de conseguir justamente hallar o hacer estudios con este tipo de insectos para ver qué tal pueden rendir en nuestros peces de cultivo a nivel nacional. Como bien dijo el colega también de Uruguay, en Paraguay se introdujo la tilapia, y la tilapia es el modelo del cual esta presentación se va a basar. Pero no solamente esta presentación, la tilapia tiene un auge muy grande, al menos lo que es Paraguay, y bueno, en el mundo ni qué decir, es la segunda especie más cultivada en el mundo solamente por debajo de la carpa. Y si bien esa carpa sabemos lo que estamos trabajando siempre en el rubro, que la variable es China. Si sacamos la variable China, que obviamente no nos gustaría porque son grandes consumidores, la tilapia pasa a ser primero. El pez de agua dulce más cultivado en todo el mundo, en más de 127 países. Por ende, se está trabajando mucho en este tipo de harinas que puedan suplir al ingrediente premium
en la parte proteica, que es la harina de pescado. Encima mucho más, aunado a esto, que la tilapia es una especie de hábito alimenticio omnívoro. Entonces te acepta bastante bien todo este tipo de alimentos y también se puede suplir con proteína vegetal. Ese problema más bien que sufren un poco los salmoneros de Chile, donde necesitan sí o sí a sus salmones alimentales con proteína de la más alta calidad. Esos son fotos justamente la que hemos pasado, y me disculpas que voy hablando un poco, es lo cómo se ve la Hermetia illucens. Esto es una mosca soldado negro ya en etapa de adulto. Tienen solamente 5 u 8 días que están de esa forma. Luego ya mueren. ¿Qué se usa? No se usa esta fase del ciclo de vida para producir la harina de este insecto. Se utiliza esta foto siguiente. Se utilizan las prepupas. Las prepupas son las que contienen el mejor perfil de aminoácidos y de proteínas que se puede llegar a asemejar a lo que es una harina de pescado premium. Y cuando hablamos de harina de pescado premium, hablamos de las que se consigue de las anchovetas, que son las mejores. Una harina de pescado puede ser de tilapia, puede ser de bagre, puede ser de cualquier. Hablamos de harina de pescado, pero dentro del abanico de harina de pescado existen las harinas más premium que otras. Y si bien en el mundo se sabe que la anchoveta, los arenques, las sardinas son las mejores, es por eso que contra ellas se comparan este tipo de soluciones o alternativas a nivel de proteína, de calidad y de perfil de aminoácidos grasos. Estos solamente son ejemplos de múltiples trabajos que vienen trabajando justamente o papers que se vienen escribiendo eh, respecto al reemplazo de la harina de pescado con, por ejemplo, en específico, con la harina proveniente de la mosca soldado. Hay un gran abanico, hay un gran abanico de insectos que se están estudiando, que se están utilizando para esta sustitución parcial o total. Nosotros hablaremos directamente o en específico de la Hermetia illucens, que es la mosca soldado negro. Por ende, el objetivo de este trabajo, de esta presentación, es presentarle un poco la evaluación del impacto de la molienda de larvas de Hermetia illucens en el rendimiento productivo de juveniles de tilapia del Nilo en un sistema BioFlow. Vuelvo a repetir, lo que utilizamos es lo que vemos en la imagen de aquí. Utilizamos una molienda total de lo que son las llamadas prepupas del ciclo de vida de 40, 44 días que dura la mosca soldado. Un poco a modo de diseño experimental de este trabajo, hemos llevado a cabo con 6 tanques, como pueden ver aquí, tanques pequeños de 240 litros con 20 peces por tanque, con una N total de 60 peces por tratamiento. Un peso inicial que fue de juveniles, 30,46 gramos, la temperatura ideal, un poco de la tilapia, que es siempre entre 27 y 29 grados, ni más ni menos, niveles de oxigenación y el fotoperiodo según la estación del año. El ensayo nutricional duró 65 días con 3 réplicas por dieta. Hemos utilizado la especie tilapia del Nilo, juveniles, y lo que hemos hecho básicamente fue un ensayo nutricional simple, pero que nos ayudó. Son de los primeros que estamos haciendo a nivel nacional, a nivel Paraguay. Vuelvo a decir, en el mundo se está trabajando muchísimo, pero nosotros, como jóvenes investigadores a nivel nacional, estamos subiendo a ese tren y estamos empezando a nivel nacional a tratar de ver los análisis de los KPIs, por ejemplo, de los pesos final, de la supervivencia, de la tasa específica de crecimiento, de la condición de Fulton, que son todos elementos que siempre, o variables que siempre se miden para ver cómo fue un ensayo nutricional a nivel de rendimiento productivo, ¿verdad? Hemos utilizado una dieta control y otra dieta experimental que es la harina de larva de mosca. Entrando un poco así ya a nivel de resultados y discusión, podemos ver la siguiente tabla donde lo que vemos son los parámetros físico-químicos del agua, donde vemos el oxígeno disuelto, el pH,
compuestos nitrogenados como el amoníaco, el nitrógeno amoniacal total y el nitrito. Vemos aquí una diferencia significativa que se ve en el nitrógeno amoniacal total, donde el tratamiento control tuvo más que el tratamiento de las larvas. Eso se ve reflejado y de forma positiva. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando y este trabajo se realizó, si bien se acuerdan, bajo un sistema de cero renovación de agua, bajo un sistema de biofloc, donde entonces tenía dos aristas este pequeño trabajo de investigación. Tenía un trabajo que iba como camuflado de ver cómo trabaja el sistema biofloc y principalmente a nivel de rendimiento productivo, cómo influye en el crecimiento somático las larvas sobre un balanceado comercial. Y no es menos importante esta diferencia significativa que vemos aquí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos comparando, obviamente, control versus larvas. Pero muchos me dirían, pero los dos sistemas están bajo el sistema Biofloc. Sí, correcto. Los dos sistemas están bajo el sistema Biofloc, pero hemos relacionado un poco, leyendo la literatura, la capacidad de las larvas, del alimento consumido a nivel de las larvas, que tiene una capacidad mucho más de poder recuperar o poder asimilar ese nitrógeno amoniacal en el agua. Entonces es algo un poco positivo del lado Biofloc y del lado a nivel de la comida, en este caso de las moscas soldado negro. Hemos medido los sólidos disueltos con nuestros conos de INCOF. Vemos aquí una foto ilustrativa. Cada 15 días eso se mide, se deja sedimentar los sólidos disueltos, 30 minutos, 25 minutos, no excederse más de ese tiempo. Lo que vemos allí tiene y se mide por mililitros por litro y generalmente nos hablamos de una medición de 20 o una medición óptima de 20 a 30 mililitros por litro que esto lleva aquí de los sólidos disueltos para trabajar en condiciones óptimas del sistema Biofloc. Aquí se puede ver una foto muy cercana, muy ilustrativa, que se puede ver justamente esto es puro flóculos, puro Biofloc. Aquí se encuentra este mundo de bacterias, este mundo de protozoos ciliados, este mundo de algas, heces, que todo conforman un flóculo, todo conforman un floc, y son ellos los encargados, es un universo fantástico de justamente ayudar que el agua esté limpia, que el agua esté en condiciones óptimas de desarrollo y crecimiento de especies que toleren. Vamos a ser también ahí sinceros, no todas las especies que se están estudiando llegan a tolerar o llegan a crecer de forma óptima bajo un sistema de Biofloc. Por suerte allí, la especie modelo, la especie que más se vende, la especie que más salida tiene en Paraguay es la tilapia, y la tilapia sí tolera y muy bien el sistema Biofloc. A nivel de rendimiento productivo, como podemos ver aquí, un repaso leve duró 61 días. Hemos medido a nivel muy resumido un poco el peso inicial, como vemos aquí, el peso final de 73,73, la supervivencia fue 100% en ambos tratamientos, y la tasa específica de crecimiento a los 61 días de ensayo nutricional no alojaron así una diferencia significativa, lo cual es positivo, porque vemos que no incide de forma negativa, como tampoco podemos decir que incide de forma positiva la sustitución total del alimento proveniente de las larvas de mosca soldado negra versus una dieta control. Si nos vamos a este gráfico de barras respecto al crecimiento, podemos ver esa no diferencia entre tratamientos control versus la de harina de mosca soldado negro. Eso es positivo. Aquí todos queremos ver una diferencia significativa, queremos ver que las larvas o que los peces alimentados con la dieta que proviene de la harina de mosca soldado negro tengan una diferencia significativa. Son inicios, son principios, estamos iniciándonos en este tipo de ensayos a nivel Paraguay. Nosotros hemos observado estos resultados y los categorizamos como muy positivos porque vemos que no incide de forma negativa,
no incide de forma negativa en el crecimiento somático de juveniles de tilapia en este caso. También así podemos observar un poco algo no menos importante que a todo productor le gusta y mucho, que es el crecimiento homogéneo de su lote. Estos son dos gráficos de tallas, diferencias de tallas, que le explico un poco a continuación cómo se pueden entender. Si bien nosotros tenemos la famosa campana de Gauss, podemos ver aquí, de lo que es nuestro crecimiento de peces. Nosotros observamos que nuestros peces alimentados con la dieta control tenemos la media que está por aquí. Tenemos un 75-80 gramos, un porcentaje de unos 19% o podemos darle 20%. Aquí se encuentran los peces que se sitúan entre 80 y 85 gramos. Entonces, lo que quiero que entiendan aquí son que del lote de las 3 réplicas de la dieta control se encontraban los peces de menos de 70 gramos aquí, en la mayoría, al igual que la dieta con larvas. La mayoría, esto, si bien no es que sea muy positivo porque queremos que al menos tengan la media por aquí, vemos algo positivo en estos gráficos, que el lote que ha sido alimentado o el tratamiento que ha sido alimentado con la dieta que proviene de la harina de mosca soldado negra, sí encontramos no una diferencia significativa, pero sí una tendencia positiva en los peces que están en el parámetro o los parámetros de 75 a 80 gramos. Eso es positivo, ya que nosotros o los productores en sí lo que buscan a sustituir un alimento es justamente o que crezca igual al menos que el balanceado comercial, tema costos ni qué decir, y que también nos dé un lote homogéneo, que nos dé esa media que queremos y que no sea algo que nos dé un lote, una cola muy grande aquí o una cabecera muy grande y sin media. Y lo que vemos aquí es muy interesante, que tiene mayor cantidad de peces, mayor cantidad de porcentaje de peces en el parámetro de 75 a 80 gramos en comparación a los peces que han sido alimentados con la dieta control. Eso es todo lo que hemos visto en este trabajo de 61 días, que nos conllevan a las siguientes conclusiones. No se observaron diferencias significativas en los tratamientos de rendimiento productivo de los peces. La dieta basada en larvas de mosca soldado negra no afectó de forma significativa el crecimiento somático de los peces. No se encontraron así diferencias significativas en el SGR o la tasa específica de crecimiento entre los peces alimentados con la dieta de larvas de mosca y otros tratamientos. Los peces alimentados, lo que veníamos hablando un poco en la última diapositiva, con la dieta de insectos, presentaron un mayor porcentaje de distribución de tallas entre los 75 y 80 gramos a los 61 días de ensayo. El sistema BioFloc fue eficaz en mantener esa calidad del agua con parámetros físico-químicos óptimos durante todo el estudio. Por último, el estudio también demuestra que las larvas de mosca soldado negra puede considerarse así como un alimento seguro para la tilapia. Fue todo eso en un corto trabajito que hemos hecho. Le agradezco nuevamente a todos por estar presentes, por escucharme, al comité de organización. Aquí dejo mis datos, mi teléfono privado, como estoy en todas las redes sociales, inclusive también mi correo electrónico de la universidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. Como le estuve diciendo al inicio, ahora todas las preguntas que quieran hacer al doctor lo pueden hacer a través del chat, y al finalizar las charlas estaríamos nosotros realizando esas consultas. Entonces ahora rápidamente pasamos a la charla de la doctora Vanina Villanueva. Buenas noches. ¿Me Buenas escuchan? noches. Sí, 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 se te escucha. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación a los organizadores del Congreso. Y bueno, es un placer poder compartir el trabajo que realizamos en el laboratorio en este Congreso y bueno, dar difusión también a los trabajos que venimos realizando. Y también, bueno, estoy muy contenta porque estoy aprendiendo un montón
con las charlas de Alejandro y Ricardo. Así que, bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir la pantalla. Ahí está. ¿Ya todos pueden verla? Sí, sí, se ve súper bien. Perfecto, buenísimo, entonces comienzo. Yo les voy a contar una de las líneas de trabajo que venimos realizando en el Laboratorio de Biotecnología Acuática. Este laboratorio es un laboratorio que depende de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, y funciona en lo que es el Centro Científico, Tecnológico y Educativo Acuario del Río Paraná, en la ciudad de Rosario, Argentina. Un poco ya estuvo hablando el orador anterior, pero para poner en contexto lo que es la acuicultura a nivel mundial, se ha observado, según la FAO, los datos recabados por la FAO, que en los últimos años, ¿sí?, la producción de animales acuáticos por acuicultura viene siendo superada de manera año a año, exponencialmente. Ya vamos a ver la siguiente gráfica. Y dentro de lo que es la producción de pescado, ¿sí?, la acuicultura ha superado a lo que es la producción por pesca de captura. Entonces, como se puede observar aquí, ¿sí?, viene la producción de animales acuáticos para consumo humano por acuicultura, supera ampliamente, ¿sí?, a la producción por captura. Y esto, como ya fue planteado, es un gran desafío para la producción. En Latinoamérica, la piscicultura, las principales especies producidas, como ya se mencionó, es la tilapia y también el salmón del Atlántico, ¿sí? Y los dos grandes productores latinoamericanos son Chile y Brasil, siendo, bueno, los demás países quienes vienen detrás. Y en Argentina, la producción es liderada por dos especies, una especie que es no nativa, que es la trucha arcoíris, que fue introducida hace muchísimos años, y la segunda especie en nivel de producción es el pacú, que es el Pieractus mesopotámico, que ese sí es una especie de nuestra zona, es una especie nativa, originaria de los ríos de la cuenca del Plata. En Argentina tenemos que distinguir diferentes zonas para la producción, que dependen de la amplia diversidad de climas que tenemos en nuestro país. Y en la zona templada fría cordillerana es donde se ubica principalmente la producción de trucha, y en la zona templada cálida subtropical es donde se realiza la producción de pacú. Estaba escuchando el nivel de producción, cómo ha aumentado en Paraguay, realmente es admirable. En Argentina, digamos, las cantidades producidas, estos datos son del año 2022, donde ya había existido un aumento en el nivel de producción, pero solamente llega a las 6.000 toneladas anuales, todas las especies incluidas. No sé qué, a ver, sí, ahí está. El año pasado, sí, se esperaba una producción de más de 8.000 toneladas, ¿sí?, por una gran inversión en lo que es la producción de trucha en la Patagonia, pero todavía no están las estadísticas publicadas. Y este año una empresa de Chaco, que es la empresa de Teco, realizó por primera vez una exportación de pacú, lo cual a los Estados Unidos, lo cual abre también una puerta a la producción
muy importante, ya que es la primera vez que se exporta pacú hacia un país del norte. Como, bueno, ya todos sabrán en esta mesa de acuicultura, la acuicultura es una actividad productiva donde se combinan diferentes factores y son diferentes factores los que pueden y los que deben aunarse para que esta sea realmente exitosa y rentable para características ya sea del ambiente, características biológicas de la especie, factores económicos, factores legales. Pero para que esta actividad sea una actividad que pueda ser sustentable y realmente importante, ¿sí? Requiere el desarrollo y la generación de conocimiento para que se puedan mejorar las prácticas, para que haya innovación tecnológica. Y ese desarrollo y generación de conocimiento viene dado por la generación de tecnología a través de vacunas, el mejoramiento en lo que es el suplemento y los alimentos, la tecnología de cultivo, un poco lo que ya se mencionó anteriormente, y también el desarrollo y la utilización de herramientas de genética y de genómica para llevar adelante líneas que puedan ser mejoradas para que, un poco lo que se mencionaba anteriormente, ante la necesidad de tener lotes parejos y tener animales con ciertas características o de resistencias a patógenos o de crecimiento o en un menor tiempo o de mejor calidad de carne, bueno, lo que uno le interese buscar. Dentro de las líneas mejoradas en acuicultura, de todas las especies que se cultivan a nivel mundial, solo un pequeño porcentaje, un 10% de las especies que son cultivadas, tienen líneas genéticas mejoradas o programas de selección aplicados. Acá muestro algunos de los ejemplos de especies que tienen líneas de producción, ¿sí?, mejoradas, como son el salmón del Atlántico, la trucha arcoíris y la tilapia. Pero para las especies que no, digamos, que vienen un poquito más atrás, ¿sí?, hay desarrollos que pueden ir siendo generados, que pueden acompañar este desarrollo de cultivo y este desarrollo de la tecnología, y a nosotros nos gusta llamarlos como un kit de herramientas genómicas para estas especies, ¿sí?, donde dentro de estas herramientas desarrolladas a través de la caracterización de la genética y la genómica de esas especies, ¿sí?, podemos tener, por ejemplo, la secuenciación del genoma, la identificación de regiones o de marcadores que correlacionen con un rasgo productivo de interés, la identificación de individuos y la organización de reproductores a través de estos marcadores para disminuir la identificación, los niveles de endogamia, o para, digamos, poder organizar los reproductores a través de sus características genéticas, bueno, y la aplicación de ya, digamos, cuando ya los niveles de producción son elevados, la aplicación de líneas de mejoramiento genómico. Un poco en este sentido, es en el sentido que venimos trabajando en nuestro laboratorio y venimos trabajando con pacú, que como ya les decía, es una especie, bueno, de agua dulce, es una especie omnívora de nuestra región y que se ha observado que hay una reducción en el territorio en que se distribuye. Anteriormente se podía ubicar en el río Paraná. En Rosario era en la década del 50, la década del 60 podía pescarse en nuestra zona y eso ya no se da. Entonces ha sufrido una reducción en su distribución, posiblemente por múltiples factores, como pueden haber sido la pérdida de hábitat por cambio, la utilización del suelo, la contaminación, la sobrepesca, bueno, o una combinación de todo esto. Su cultivo en nuestro país es exitoso, ya que tiene un mercado instalado, es aceptado por el consumidor, hay líneas de comercialización ya desarrolladas, las características del cultivo, hay un ciclo de cultivo cerrado, hay alimentos desarrollados que sí, que pueden tener sus defectos o que puede ser necesario mejorarlos, pero bueno, existen.
Y dado que la acuicultura se realiza de una manera extensiva o semi-intensiva, digamos, hay una baja tasa de infecciones y bajas tasas de mortalidades por enfermedades. El rango de tolerancia de la especie es entre 35 y 7 grados, aunque su temperatura óptima de crecimiento está entre los 25 y los 28 grados. En Argentina los sistemas de cultivo que se aplican, estas son las provincias en las que se cultiva, bueno, son estanques excavados en tierra, jaulas, hay experiencias de jaulas en cultivo que se realizan en los ríos, o la rotación de cultivos. Hay una empresa que realiza la rotación de cultivos, Pacú y Arroz, que es la empresa que les mencionaba en la provincia de Chaco. Entonces, el objetivo de una de las líneas de trabajo de nuestro laboratorio es poder acompañar el desarrollo del cultivo, generando conocimiento de su biología y generando desarrollo de herramientas de genética y herramientas biotecnológicas que puedan ser aplicadas en la producción de Pacú. Y un poco cuando empezamos nuestro trabajo, empezamos realizando un estudio de genética de poblaciones para saber y conocer, bueno, si uno tuviera que, por ejemplo, pensar en buscar reproductores, en establecer diferentes líneas de cultivo, daría lo mismo tomar reproductores de la distribución más al sur, más al norte, de qué río. Entonces esa era una de las primeras preguntas que nos planteamos, y para poder abordarla desarrollamos marcadores microsatélites y un estudio de genética poblacional, ¿sí? en animales de centros de cultivo y una población de referencia de Argentina. Y para ello se realizó una secuenciación genómica parcial, se identificaron los marcadores microsatélites, se estandarizaron y se realizó la validación de los mismos para poder realizar los análisis. Esto permitió la realización de una tesis de grado y una tesis de doctorado de Felipe del Paso y de Victoria Posner. Y este desarrollo de marcadores permitió también desarrollar una herramienta para poder realizar estudios de parentesco entre los reproductores, ¿sí? y el asesoramiento a productores. Para ello, para poder validar estos marcadores, para poder ser utilizado para estudios de parentescos, lo que se hizo fue obtener familias de Pacú, donde se conocía, digamos, quién era el padre, quién era la madre y quién eran los hijos de cada familia. Y para luego, y se hicieron, digamos, familias donde se compartían la madre, es decir, con medios hermanos, con lo cual podíamos estimar cuáles eran los mejores, digamos, marcadores que teníamos y cuáles eran los mejores estimadores para poder evaluar los índices de parentesco. Una vez realizado esto, sí, y validado los marcadores y validado cuál de los índices de parentescos, digamos, que se pueden estimar eran los más recomendables para ser utilizados con esos marcadores, sí pudimos tener y contar con una herramienta que nos permite identificar los individuos con bajos índices de relación de parentesco, que son los marcados con verde, que los marcamos con verde, con índice de parentesco elevado o con un índice de relación entre los individuos donde su cruza no es recomendada, pero que, bueno, si no hay otra opción, digamos, se puede ser realizado. Con esta herramienta, utilizando esta herramienta, es que realizamos el estudio en diferentes centros de cultivo de Argentina y en 4 puntos de muestreo de una población silvestre. Y lo que hicimos fue comparar el grado y el nivel de diversidad presente en las poblaciones de cultivo respecto a la población salvaje. Previo a eso evaluamos que no tuviéramos presencia de híbridos dentro de los individuos que estábamos analizando, pero también a través de una técnica molecular desarrollada por un grupo colaborador de Brasil. Pero por suerte todos los individuos con los que trabajamos correspondían a Pacú, a Piedactos mesopotámicos, y no a alguno de los híbridos.
Y lo que pudimos ver es que los valores de diversidad hallados en los centros de cultivo a través del número de alelos medio o de la diversidad alélica, perdón, o de los valores de heterocigosidad, eran valores similares a los de la población silvestre. Sin embargo, observamos que había algunos de los centros de cultivos donde se identificaba, digamos, un desvío del equilibrio de Hardy-Weber y también valores positivos del índice de fijación, positivos y significativos, lo que nos estaba hablando de un cierto nivel de endogamia dentro de ese grupo de reproductores utilizados en esos centros de cultivo. Al comparar, en este gráfico se puede ver que al comparar, digamos, las proporciones de hermanos completos, de medios hermanos y de individuos no relacionados entre los centros de cultivo y la población salvaje, comparando, utilizando dos estimadores diferentes, se podía observar que el nivel de individuos emparentados era, era mayor en algunas poblaciones de cautiverio en relación a las poblaciones silvestres. Pero también se veía que muchos de los individuos de los centros de cultivo eran similares, digamos, se agrupaban o se distribuían de manera similar en estos gráficos de dos componentes con la población silvestre. Por otra parte, al evaluar el tamaño efectivo poblacional, pudimos evidenciar en algunos de los centros de cultivo donde evaluamos más de 20 individuos por centro, que los valores, digamos, de tamaño poblacional efectivo eran valores bajos, lo cual nos estaba indicando que los individuos que estábamos analizando provenían, ¿sí?, de un bajo número de progenitores. En estos estudios, un poco la conclusión de este estudio fue que se encontraron niveles de endogamia mayores en centros de cultivos que en la población silvestre de referencia, y esto nos permitió recomendar y promover prácticas de manejo entre los reproductores, como la utilización de un número mayor de individuos, pero también la implementación del marcaje y análisis de esos reproductores para evitar, ¿sí?, la cruza entre aquellos individuos que estaban emparentados. Pero por otra parte, también este estudio sirvió de base para poder conocer las características de la población que está siendo cultivada en nuestro país y también tener, digamos, una población de referencia inicial si se decidiera a nivel país, digamos, promover lo que es un plan de mejoramiento para esta especie. Y tener también desde la población silvestre una población de referencia contra la cual poder hacer estos estudios de comparación de los índices de parentesco entre los individuos. Ese fue un poco fueron los primeros desarrollos que hicimos y el primer estudio que hicimos. Luego surgió, digamos, también un poco el interés de tener una herramienta que a nivel zootécnico pudiera permitir el manejo de los individuos de acuerdo al sexo, porque en esta especie, digamos, puede ser sexada por diferencias fenotípicas recién al momento de poder realizar la reproducción de los individuos, es decir, tenemos que esperar a tener los individuos maduros sexualmente para poder clasificarlos como hembras o como machos. Esto hace que haya que esperar más de 2 años para poder catalogar un individuo como hembra o como macho, y al momento de, digamos, el manejo de los individuos dentro de un establecimiento productivo, es importante poder conocer el sexo del individuo para poder organizar, como ya les decía, por un lado las cruzas, pero por otro lado, si se quieren conservar individuos de una generación a la siguiente, saber que lo que estoy conservando y que estoy conservando un número adecuado de individuos de ambos sexos. Entonces, para poder desarrollar una herramienta de sexado molecular, lo primero que hicimos fue avanzar en la caracterización genómica de un individuo macho y un individuo hembra.
Cabe destacar también que en PACU el cariotipo de los peces no presenta cromosomas sexuales identificables, digamos, a través de la realización del cariotipo, y hasta el momento, bueno, cuando empezamos a trabajar, no había, digamos, mucha información sobre, y no hay todavía, digamos, información sobre cuál es el mecanismo de determinación sexual de esta especie, y tampoco dentro de las especies relacionadas o más cercanas al PACU. Entonces lo que hicimos fue, utilizando una tecnología de secuenciación de secuencias cortas, obtener un genoma de PACU para macho y para hembra, ¿sí? Esta tecnología permite obtener una gran cantidad de secuencias a un nivel de error, una tasa de error muy bajo, ¿sí? Lo que nos permitió realizar un ensamblado de novo de ambos genomas, aunque al ser la tecnología de secuencias que utilizamos son secuencias cortas, el genoma que generamos o los genomas que generamos estaban fragmentados, es decir, no eran útiles para los que necesitábamos, pero sí lo que habíamos obtenido eran genomas fragmentados. Esto un poco para mostrarles sobre, bueno, cuál fue el proceso que se siguió. Lo que se hizo fue, bueno, obtener las secuencias, se hace un filtrado por calidad de la secuencia y se trabaja, digamos, con la fracción de secuencias que presentan una alta calidad. Se cortan las regiones, se corrigen y se cortan las regiones, digamos, de los adaptadores de las secuencias. Y finalmente lo que se obtuvo fueron 2 genomas para hembra con una cobertura de 56 veces el genoma y para macho de 64 veces. Y cuando fuimos a analizar, digamos, el nivel de completitud sería de ambos genomas a través de la búsqueda de un cierto grupo de genes, que son genes que están conservados en las especies y que sirven como parámetro para poder evaluar la calidad del genoma que uno tiene, lo que observamos es que obteníamos de ese grupo de genes más del 50%, para el macho tuvimos un 57,6% de genes completos y de copia única, y para la hembra un 65,2%, lo cual es un parámetro, digamos, de buena calidad y dentro de lo esperado para una secuenciación utilizando esta tecnología. Posteriormente se hizo una vez que teníamos esos genomas, lo que hicimos fue una resecuenciación a menor nivel de profundidad, pero de individuos, de 129 individuos que habían sido sexados por histología, ¿sí? Donde sabíamos exactamente si las secuencias correspondían a machos o a hembras. Se hizo la resecuenciación a un nivel de cobertura, a un nivel de profundidad menor, y se realizó un análisis de GWAS. En estos análisis lo que se hace es, digamos, estas secuencias cortas de todos estos individuos se tiran contra el genoma de referencia, se contrastan contra el genoma de referencia y se buscan regiones variables y luego se relacionan estas regiones variables encontradas con el fenotipo, ¿sí?, de los individuos. Es decir, buscamos zonas que fueran variables entre las secuencias de hembras y de machos. Y así pudimos encontrar regiones variables en un nucleótido y regiones variables por deleciones o inserciones. Entonces lo que hicimos fue analizar de manera manual estas regiones que eran variables para ver si encontrábamos algunas regiones que además de ser variables por un nucleótido, tuvieran zonas que pudieran estar presentes o ausentes en algunos de los sexos. Entonces, haciendo esto, encontramos varias regiones que veíamos que estaban presentes en los machos. Estos son secuencias y las coberturas de diferentes individuos para distintas regiones, comparado con las mismas regiones para las hembras. Y encontramos que había algunas zonas que en hembras no estaban representadas, pero sí estaban representadas en machos. Lo que hicimos fue diseñar cebadores sobre estas regiones y desarrollar, aquí es donde es otra manera de representarlo,
Y lo que pudimos hacer es diseñar primers que amplificaran estas regiones presentes en machos, pero que no amplificaban las regiones presentes en hembras. Y sí nos permitió desarrollar una herramienta que tiene tres marcadores que utilizamos para poder hacer la asignación genética de sexo para PACU. En este caso, en esta región, ¿sí? Pudimos observar que este par de cebadores amplificaba la región esperada en macho, pero también amplificaba una región inespecífica, tanto en hembras como en machos. Con lo cual, en un primer momento estábamos un poco, digamos, no muy contentos, pero después nos dimos cuenta que en realidad nos estaba sirviendo como control interno para verificar que la amplificación en hembras no se estaba dando no por un problema de amplificación, sino porque realmente esa región no estaba siendo amplificada y sí la otra región, digamos, inespecífica. Finalmente, posterior a esto, dado que los genomas que habíamos obtenido no tenían la calidad suficiente para poder seguir buscando genes o regiones génicas que estuvieran relacionados a la determinación sexual y a la diferenciación sexual en esta especie, hicimos una secuenciación de tercera generación, tanto para la hembra como para el macho, utilizando dos tecnologías diferentes. Esta tecnología la utilizamos porque cuando hicimos la secuenciación de Illumina, lo hicimos a través de un grant que habíamos obtenido de la empresa Illumina, y ellos nos ofrecieron, digamos, también aplicar una tecnología de tercera generación para mejorar el ensamblado, con lo cual lo tomamos. Y luego en nuestro laboratorio estandarizamos y pudimos comenzar a realizar la secuenciación utilizando la secuenciación de Nanopore, con lo cual el genoma de una de los sexos se secuenció con una de las tecnologías y el genoma del otro sexo con la otra tecnología. Y también tuvimos que estandarizar los métodos necesarios para poder realizar la obtención de ADN de alto peso molecular, ya sea por métodos comerciales o métodos caseros, que permitieran la secuenciación a través de estas tecnologías. Así fue que obtuvimos lo que llamamos la versión 2 del genoma, tanto para hembra como para macho, y además de la tecnología de tercera generación, lo que se utilizó fue un mapa de ligamiento de alta densidad obtenido por el grupo del doctor Ryo Hashimoto de la UNESPI, con quien trabajamos en colaboración, que nos permitió terminar de ensamblar en grupos de ligamiento todas esas secuencias que habíamos obtenido. Fue así que si comparamos, por ejemplo, el genoma que habíamos obtenido con la tecnología Illumina, con el que obtuvimos para los grupos de ligamiento con la tecnología de PacBio, más el mapa de ligamiento con SNP, pudimos ver que logramos completar el 98% de esos genes que utiliza el sistema Busco para evaluar cuán completo está un genoma. El tamaño del genoma total era el esperado, ¿sí? Y las secuencias se agruparon en 27 grupos de ligamiento, que también corresponde al número haploide de cromosomas y que esperaríamos para PACU. Además, este genoma fue anotado, se hicieron identificación de genes codificantes para proteínas, de genes codificantes para ARN, utilizando diferentes tecnologías de anotación, y también comparamos, bueno, esto es un poco para mostrar el número y los distintos genes anotados para cada uno de los grupos de ligamiento, y también nos permitió comparar la secuencia de PACU con la secuencia de Tambaqui, que estaba disponible en ese momento también para un genoma de hembra, porque esta es una de las especies con las que el PACU es capaz de hibridar, ¿sí? Y lo que vimos es que presentaban, acá lo que nos representan estas linitas continuas, ¿sí? Quiere decir que hay un alto nivel de sintonía, es decir, de dónde están ubicados esos genes en los grupos de ligamiento en una y otra especie, pero había algunas regiones que, ¿sí? Esto no estaba, por ejemplo acá,
o acá, donde esos genes no estaban tan conservados. De todas maneras, este alto nivel de sintonía podría ser una de las digamos, explicaciones por qué estas especies son capaces de hibridar y también sus híbridos pueden ser fértiles. Finalmente, dentro de los grupos de genes que pudimos anotar para PACU, que codifican proteínas, hicimos comparaciones, ¿sí?, con otras especies relacionadas que tenían sus genomas también anotados, y se pudieron identificar algunos grupos génicos que están enriquecidos para PACU, ¿sí?, que están relacionados al metabolismo lipídico, a la angiogénesis, a diferentes respuestas inmunitarias, a proteínas de la matriz extracelular, de las vías de transducción de señales, lo cual nos abre, digamos, nuevas perspectivas y nuevas preguntas sobre las cuales seguir trabajando, que pueden ser marcadores y pueden ser aplicados también para poder, digamos, mejorar el cultivo de esta especie. En cuanto a ambos genomas, ya les mencioné el de hembra, el de macho, logramos completarlo en un 91,3%, y ahora estamos trabajando en la comparación completa de ambos genomas de machos y de hembras para seguir ahondando y poder conocer un poco más sobre cuál es el mecanismo de determinación sexual de esta especie, que hasta el momento, digamos, una pregunta que sigue abierta, cuáles son los genes involucrados en este mecanismo, y también ahondar un poco más sobre el crecimiento diferencial asociado al sexo en esta especie. Son un poco las preguntas que estamos intentando abordar en este momento en esta línea de trabajo. Eso es todo por ahora, perdón si me extendí demasiado y muchísimas gracias por su atención. Dejo aquí mi email si alguien tiene interés en contactarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Entonces ahora le cedo la palabra a mi compañero Cristian para que pueda hacer las preguntas que fueron enviadas en el chat. Para todas aquellas personas que quieran hacer consultas, todavía está abierto el chat para que puedan hacer preguntas a los tres charlistas. Cristian, ¿estás? Ok. Creo que mi compañero no está. Bueno. Creo que mi compañero no está. Bueno, voy a hacer entonces yo las consultas, ¿verdad? La primera consulta que se realizó fue ¿qué otras especies se podrían llegar a adaptar a un cultivo biofloc, en especial los cultivos autóctonos de Paraguay, ya que actualmente se está viendo la forma de adaptar otras especies en estanques? Hola, Sandra. Sí, entiendo que la pregunta obviamente es para mí. Bueno, sí, una buena pregunta. Antes de responder, me gustaría dar un pantallazo un poco al sistema Biofloc, de forma general. El sistema Biofloc, si bien se empezó hace, como he dicho, 20, 30 años atrás, hoy en día, si hay una especie cabecera que se cultiva mucho bajo este sistema, es, por un lado, el camarón y la tilapia. Seguido a esas dos especies, y el camarón hasta me atrevería a decir que más que la tilapia. Seguida a esas especies, sí, y muy bien redactada la pregunta, es adaptación lo que se necesita. El sistema Biofloc está desarrollado para densidades muy altas. Entonces, ¿qué quiere decir allí? Por allí, la especie que se quiere cultivar no es que no se adapte al biofloc, sino que no se adapta a ese hacinamiento masivo, a esa densidad muy alta. Es por ello que, ojo al decir
No, no se adaptó al sistema Biofloc, no. Generalmente lo que se da es que no se adapta a una densidad muy alta. Es el caso, por ejemplo, del surubí, que es una especie autóctona que compartimos con los ríos de los brasileños, los uruguayos, los argentinos. Tanto ellos como nosotros podemos decir que es una especie autóctona, porque así lo es. Compartimos en diferentes cuencas de los ríos esa especie, es una especie que tiene mucha salida comercial a nivel regional. No tanto a nivel mundial, sino a nivel regional. Pero, ¿qué pasa allí? Es una especie que poco aguanta densidades altas, poco aguanta densidades altas. Entonces, se está probando y mucho en el sistema en Biofloc, sí. Los brasileros, obviamente, están allí al pie del cañón probando porque ellos tienen mucho, mucho mercado, inclusive de exportación. Nosotros a nivel nacional estamos detrás del pacú. Nosotros cultivamos tilapia, el sistema de Biofloc es un éxito, se ha demostrado que es eficaz y ahora estamos a nivel experimental y, por ejemplo, dar un inicio a lo que es a nivel a escala industrial en alguna que otra empresa o piscigranja a nivel Paraguay con el pacú, que es la segunda especie que le sigue a nivel comercial en Paraguay. La primera es la tilapia, la segunda es el pacú. Si hablamos de especies autóctonas, obviamente es primero el pacú. El pacú tolera densidades altas, pero no como la tilapia. Y se ha demostrado ser eficaz también bajo un sistema biofloc. Hay que adaptarles desde pequeños. A los pacúes no se le puede directamente de juveniles o de un tamaño de, por decirlo, 300 o 400 gramos directamente traspasar al sistema de flow porque allí hemos encontrado que no se adaptan. Nos adaptan al sistema de densidad alta porque para que el sistema biofloc te sea rentable a nivel de producción, por el exceso de uso de la electricidad, porque se usa mucha aireación constante, 24/7, no puede parar. Entonces, para que sea rentable al productor, se ha de poner muchos peces en pocos metros cúbicos. Entonces, el pacú le cuesta un poco, ya sea con renovación de agua o sistema de flow, pero sí se ha demostrado que se está adaptando y bastante bien. El surubí, le sigue el surubí, también estamos probando, también se está adaptando, pero es una fase todavía muy, muy, muy joven, muy virgen. Y luego otras especies autóctonas del Paraguay todavía no hemos comenzado ninguna fase. Ok, genial. Muchísimas gracias, doctor. Esta es una pregunta para los tres, en este caso, que es ¿cuál es la opinión sobre los usos de los peces transgénicos, específicamente la reciente aprobada que es la del salmón? Y si creen que esta biotecnología podría llegar a contribuir significativamente a mejorar la producción en acuicultura. Esto es como que una pregunta como para los tres en este caso, ¿verdad? ¿Cuál es la opinión que ustedes creen y cuál es su punto de vista con respecto a este tipo de tecnología? A ver. Si quieren Estoy, empiezo. estoy leyendo. Rompió el ¿Cuál es su hielo. opinión con el uso de los peces? A ver, la verdad que generar un transgénico no es tarea para nada fácil y yo creo que, digamos, se pueden conseguir mejoras en la producción a nivel genético sin necesidad de, de generar y de llegar a la generación de transgénicos, ya que creo que su utilización, en particular este salmón, tiene que ser muy, muy regulada, ser cultivado en ambientes que no tenga contacto ni con ríos, ni con mares, ni con nada que sea una fuente de agua donde, digamos, pueda tener una interacción con los individuos, digamos, silvestres, los individuos salvajes. Creo que digamos, hay muchísimas más herramientas para mejorar la producción antes que la necesidad de llegar a un transgénico. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Sí, yo en mi caso estoy un poco ajeno a eso, no es tanto mi campo de expertise, pero sí, obviamente, como investigador de la industria acuícola, entiendo que se ha desarrollado el salmón
pero es justamente el salmón por el nivel de comercio que tiene. Es el pez con mayor valor económico en todo el mundo, entonces sí que se puede llegar a hacer experimentos a través de ellos. Sin embargo, le puede llegar a seguir la tilapia, pero la tilapia hay especies mejoradas, no a nivel de transgénico que se utilizan. ¿Verdad? Son mejoras que se hacen a través de los cultivos, que se van desarrollando con mejores, como una cabaña a nivel de bovinos que se hace, pero todavía yo creo que estamos muy lejos de llegar a peces transgénicos. Si bien es prometedor, es algo biotecnológico 100%, todavía lo veo como un futuro muy lejano a nivel de la industria acuícola. Comparto lo que vienen diciendo ambos, y le agrego a estos comentarios, estoy un poco más con la preocupación de Vanina, sobre todo de la interacción de estos transgénicos con la fauna y si fueran hibridizables, hibridables o algo por el estilo, sería un problema grande, pero a su vez el tema social que hay detrás de esto, ¿no? La acuicultura en nuestros países y el gran desarrollo que está teniendo a nivel mundial viene un poco de la mano de que es una herramienta para aportar proteína de muy buena calidad a la gente y con muy bajo costo. El desarrollo grande que ha tenido en los países no muy desarrollados justamente viene por ahí. Y la experiencia es que la industria del transgénico, en la producción que sea, animal o vegetal, termina generando una semilla, si queremos llevarlo a la acuicultura, que resulta casi inaccesible para un productor de escasos recursos, ¿no? Entonces, y a su vez trae aparejado una tecnología de cultivo muy específica que lo convierte en general, creo que el ejemplo más claro que tenemos es con la soja, que es lo que todos manejamos, que la soja transgénica es como famosa, pero termina siendo, el productor se termina casando con todo un sistema, ¿no? El de la semilla transgénica, el del agrotóxico hacia el cual la semilla es resistente, la tecnología de la maquinaria que se requiere para la siembra directa. Con la acuicultura termina pasando lo mismo y la salmonicultura es el ejemplo más claro tal vez, ¿no? De las mega empresas que, bueno, no sé, por eso iba a la cuestión social. Termina la concentración de capitales siendo un problema y ese rol de la acuicultura, de una actividad de producción animal para brindarle alimento a la gente, no sé, conocemos los ejemplos de China, que en el fondo de las casas, en un ojito de agua, se produce alimento para una familia o varias, y al pasarlo a ser un transgénico se vuelve eso incosteable. Ahí comparto con Ricardo, también con Vanina, de que se puede hacer mejoramiento genético para mejorar las producciones de nuestros autóctonos con las técnicas tradicionales de los cruzamientos de los mejores, o con esto que estaba explicando Vanina, de que es un plus más de conocer genomas y cosas relacionadas para hacer que el progreso genético sea un poco más rápido. En principio, y para nuestros países, los dejaría por ahora quieto el Sí, transgénico. no. Yo creo que se centra básicamente eso para cerrar un poco la idea, costos y, como bien decís, también el tema de lo social. Si Chile y Noruega aún no han desarrollado un salmón que sea resistente al sea lice, es porque todavía no hay. Porque si hay un problema muy grande con el salmón y la salmonicultura, es la pulga de mar. Y aún así persiste, persiste, persiste y no se ha desarrollado. Pero bueno, por ahí va el primer salmón transgénico. No, Genial. incluso hay, perdón que te corté, Sandra, hay No, 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 formas tranqui. de generar líneas resistentes a patógenos sin hacer transgénicos por ahora, ¿no? Con desafíos experimentales. Yo siempre las llevo para mi lado. Desafíos experimentales de distintas familias conocidas y seleccionando las que sobreviven o las que tienen prevalencia más baja. Es medio de lo que se ha hecho siempre y no es necesario andar metiendo un gen de otro lado en un organismo, ¿no? Generando algo nuevo para la naturaleza. Bueno, genial. Muchísimas gracias. La verdad que es una
Es una pregunta bastante controversial, ¿verdad? Que ya es algo que se está hablando ya hace tiempo en lo que es la parte animal, ¿verdad? Y más todavía en la parte de regulación. Yo les agradezco muchísimo, ¿verdad? Que nos hayan compartido todos sus conocimientos en esta charla de hoy, en este simposio que tuvimos, en este congreso. Le agradezco nuevamente a que hayan dado el sí a esta invitación para poder mostrarnos los trabajos que ustedes están desarrollando y que la verdad muestra lo que es un gran avance en esta área de apicultura, en lo que es Latinoamérica especialmente. Más que nada agradecerles por ofrecernos su tiempo, también a todos los participantes que estuvieron en este simposio, también les agradezco que hayan participado. Y nada, más que nada agradecerles nuevamente y nos esperamos volver a encontrarnos en otro momento más adelante con nuevos trabajos o nuevas actualizaciones sobre lo que ustedes están desarrollando. Sin nada más que agregar, les digo buenas noches y que tengan buen descanso y resto de jornada. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Saludos. Buenas noches a todos, un Buenas placer. noches. Chao, chao, buenas noches. Hasta Saludos. luego. Chao.